Un cordial saludo de tutor y compañeros. Mi nombre es Daniel Enrique González Ortega. En esta ocasión, con la finalidad de desarrollar esta actividad final del curso de hermenéutica, vengo a hablarles acerca del texto que escogí para trabajar, que es el del elogio del politeísmo en la visión de Don Marquardt. El cual lo escribió Roaro acerca del ensayo monomiticidad y polimiticidad de Don Marquardt, en lo cual pues durante todo el texto aborda el argumento central de este ensayo escrito por este filósofo alemán, el cual permite delimitar aspectos claves de la visión humanista de este pensador, el cual valora la capacidad del lenguaje narrativo que fortalece la comprensión que el ser humano tiene del mundo. Otro eje que también analiza Roaro a lo largo del texto es el de la diversidad de experiencias que se pueden encontrar en la narrativa, debido a lo cual plantea que hay que desconfiar de dogmas que pretenden monopolizarlo todo, siendo el favorecimiento a la diversidad lo que concede libertad al ser humano. Aquí por ejemplo precisando la definición de mito. Un mito es un conjunto de representaciones colectivas estructuradas en forma de relato, que explican los fenómenos naturales o humanos atribuyéndoles a los dioses el origen del mundo de los hombres y de las técnicas. Los mitos sirvieron para explicar los hechos de la creación y la civilización y con el tiempo se transformaron en meras supersticiones o pasatiempos. Entonces, dentro de los temas que aborda el ensayo, primeramente tenemos la duda sobre el estritis, que es en donde en este sentido el autor plantea el concepto de mito como lo que sería una forma imperfecta de conocimiento, que luego es reemplazada por la razón discursiva. Esto se ve pues reflejado desde la poesía antigua de Homero, que en esa época recordemos que la antigua Grecia pues como que la autoridad en conocimiento y enseñanza la tenían en su momento los poetas, hasta que ya esto empezó a cambiar cuando se consolida como tal la racionalidad, eh, y se empieza a ver en filósofos claves de la historia de la antigua Grecia, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. El objetivo de esta razón pues, era convertirse en ciencia y dejar atrás el mito, es decir, la llamada desmitologización del mundo. Entonces, frente a esto hay dos posiciones. Por un lado están los positivistas, los racionalistas y los marxistas, que ven esto como algo positivo, mientras que para los hermeneutas sería algo negativo, esto de pretender erradicar el mito. Pero igual ambas visiones parten del mismo punto en común, que, que es el de la historia de la conciencia como una ilustración. Pero pues también el autor Roaro expone otra posición, que sería la que está por parte de Blumenberg, Kolakowski y el mismo Marquardt, que hablan de la desmitologización en sí misma del mito, eh, haciendo ver que en sí pues se convierte en otra teoría o en otra narración más que termina adoptada y aceptada por la humanidad, y por ende pues también es como un mito, porque eso igual es una nueva creencia que está siendo aceptada por todo un colectivo. Porque a la larga pues los mitos, como precisa Marquardt, son historias, de las cuales pues siempre dependerá la existencia, ya que pues todo nuestro mundo es narrativa, son historias. Y también algo clave es que el mito siempre nos ayudará a comprender verdades que de otro modo no podríamos interpretar tan fácilmente. Un segundo punto
se aborda en la lectura es el de la monomiticidad y polimiticidad, que son dos conceptos claves o que son el eje central de este ensayo de Marquardt, el cual plantea que aunque el hombre no se pueda deshacer de los mitos, no quiere decir que no los pueda criticar. Y en ese sentido, pues, Marquardt defiende la visión de la polimiticidad, debido a que resulta más práctica, proporciona más libertad, diversidad de opiniones, creencias, mientras que al contrario la monomiticidad se encasilla en un solo pensamiento, una sola interpretación y no acepta nada nuevo. Entonces, como consecuencia de esto, pues no hay un verdadero progreso de la humanidad, de lo cual han sido ejemplos, por ejemplo, cuando el cristianismo terminó predominando sobre el mundo clásico. Entonces muchos avances científicos de pensamiento se vieron estancados por esa manera impositiva y rígida de la religión cristiana de querer monopolizarlo todo. Entonces, como lo dice el autor en sus palabras, sacrifica el intelecto que es natural para fundamentar la capacidad narrativa. También esto se puede observar en el evento de la Revolución Francesa, que en un momento antes que querer denominarse como algo monohistórico, prefirió plantearse como algo ahistórico. Un tercer punto que tenemos abordado en el texto de Rodaro sobre el análisis de Marquardt es el del malestar del monomito, es decir, la controversia, el problema que genera lo antes mencionado, que haya solamente una visión que eclipse todo y no tenga apertura a otros conocimientos, otras maneras de ver las cosas. Entonces hay autores como Schilling que plantean que ante eso hay la necesidad de plantear una nueva metodología para los nuevos tiempos. En ese sentido, pues sea un fenómeno que Marquardt menciona como orientalización, que es cuando se buscan los mitos exóticos y las narraciones extranjeras como esa identidad o ese pasado que se había dejado atrás, a raíz de querer encasillarse en solamente una creencia, una visión. Entonces se caracterizaron, por ejemplo, como en el romanticismo exótico de fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, que se interesó, por ejemplo, más por los viajes a tierras lejanas. Por ejemplo, acá la imagen de Julio Verne, el libro que él escribió, El viaje a la luna, y entre otras obras de este mismo autor que muestran cómo ese era como el tema central de esa época, esos viajes. Mientras que el romanticismo histórico nacionalista de fines del siglo XIX buscaba más cómo poder fundamentar su propia mitología a partir de narraciones externas. Y finalmente está el orientalismo izquierdista o dogmático, que es el que tiene que ver con el conformismo ante el maoísmo y la revolución cultural. Finalmente, el último punto clave que se aborda en la lectura es el de la defensa de una polimiticidad ilustrada. Entonces, en esto Marquardt nos plantea que para superar ese malestar de ese monomito es necesario comprender cómo esto tiene dominado al mundo y así generar apertura a la diversidad de pensamientos, de visiones. Entonces, en este sentido, pues él observa que igual hay ejemplos en la actualidad de que todavía está presente esta diversidad, como es en el caso de la política, que hoy día equivaldría a lo que en su momento era el politeísmo, en que había varios dioses en la antigua Grecia antes de que se
pasar a creer en un único Dios con el cristianismo. Por otro lado está la recuperación de la libertad del individuo, que la misma ideología política a veces puede proporcionar. Y también está, pues, en general, lo que lo libra de ese estancamiento que había generado el estar solamente sujeto a una única visión de las cosas. Entonces, a partir de todo lo expuesto, respondiendo a los interrogantes planteados en la guía, podemos encontrar que respecto a la definición que da el autor sobre la hermenéutica, para la hermenéutica está la interpretación que se hace de los mitos como historias, lo cual es lo que fundamenta la diversidad en el desarrollo y pensamiento de la humanidad, para así no estancarse en una sola visión, sino cuestionarse otras opciones. La segunda pregunta nos dice qué retos enfrenta la hermenéutica en el mundo contemporáneo a partir del texto elegido. En ese sentido, pues el reto que se ve es el de continuar promoviendo la pluralidad del pensamiento, para que así haya más amplitud de interpretaciones. ¿Cuáles son los retos que ha de abordar actualmente la hermenéutica? Pues está en eso mismo, en adaptarse el mito como historia a las exigencias del mundo actual, sin monopolizar todo con una sola visión. Finalmente, como conclusión, pues tenemos que ante la relevancia de aceptar a los mitos como historias, se contribuye a comprender que siempre están en constante surgimiento nuevos mitos, por lo que es equivocado creer que se va a desterrar del todo un mito en beneficio de la ciencia, ya que al contrario es el que promueve que se hagan descubrimientos por el mismo hecho de la apertura de pensamiento. También Marquardt destaca que como los mitos en la actualidad se desdivinizan al librarse de la visión monopolizadora de una única creencia o historia. Entonces esa polimicidad también se presenta en la literatura, en la diversidad de temas de los que un libro puede hablar. Y finalmente, pues el Marquardt, desde lo que Roar observa en su análisis, concluye que la filosofía debe dejar de lado las pretensiones antipluralistas, es decir, esa concepción que favorece el monomito, impidiendo que con ello la multiplicidad de historias, debiendo promover pues la capacidad de opinar por sobre lo que dice la ortodoxia. Muchas gracias por la atención prestada.